Esta llamada es una llamada para presentar este gran avance tecnológico en la ciencia de la salud que se llama ASEA. La metodología es que Dani, quien es una persona que lleva 2 años y medio usando el producto y diseminando este producto por todo el mundo, él es en la compañía se conoce como un embajador diamante. Él va a hacer la presentación y yo la voy a traducir. Así que sin preámbulo, los dejo con nuestro gran amigo Dan Doyle. Okay. Thank you, Mauricio. Welcome to the call, everybody. Bienvenidos a la llamada a todos. Good evening. Buenas tardes. Good morning. Buenos días en Australia. Buenas noches en España, 11 de la noche. 11:30 ya. So you're going to hear a lot of incredible information. Van a escuchar mucha información esta noche, o esta tarde, o esta mañana. So after I go through this information, we'll also have some testimonials about what people have achieved on this incredible product. También van a escuchar unos testimonios de lo que algunas personas han obtenido usando este producto. And we'll open up the lines for questions and answers. Vamos a abrir las líneas para preguntas y respuestas. And anybody that wants to make any comments. Y para que hagan comentarios. We're going to talk about this company called ASEA. Vamos a hablar de esta compañía llamada ASEA. And their products they are considering to be the single greatest health science, anti-aging, and sports performance breakthrough of our lifetime. Y de sus productos que son considerados el avance tecnológico más grande en la ciencia de la salud, el anti-envejecimiento y los deportes. There are 6 reasons why people look at this company, why people look at ASEA, why people look at their incredible breakthrough technology, why people look at these products. Hay muchas razones por las que las personas se aproximan a ASEA, por las que están interesados en este producto. The first one is that you may have a health challenge. La primera es que tal vez tengan un problema de salud. And if you don't have a health challenge or you don't think you have a health challenge, you have to think different because we all do. It's a thing called aging. Y si no creen que tengan un problema de salud, si no creen que se sienten bien, bueno, hay algo que todos tenemos y se llama envejecimiento. The second reason people look at ASEA is because they may have a loved one or a friend that has a health challenge. O la segunda razón es porque tal vez tengan alguna persona amada o amigo que tenga un problema de salud. You may understand the concept of looking after yourself through nutrition and through exercise. Tal vez entiendan el concepto de prevención, de cuidarse de ustedes mismos, de hacer ejercicio, de mantenerse bien. You may not like the way you're looking anymore or feeling anymore as you get older. Tal vez no les guste cómo se ven o se sienten a medida que envejecemos. You might be an athlete, you're looking for a little bit of an edge, or just even everyday life, you're looking for a little bit more endurance or a bit more strength, a little bit more energy. O tal vez sean unos atletas y estén buscando por un poquitico más de ventaja en el deporte que practiquen o en el día a día, ¿no? Más energía, en fin. Or you may be looking for another opportunity in life. O tal vez estén buscando una oportunidad en la vida. For me personally, it was my health. The doctors told me I had a very, very serious health challenge in 2011. Para mí en lo personal fue mi salud. Los doctores me dieron una mala noticia en el 2011. I don't know if Stevie's still on the call. If he is, he can throw a photo up. If he's not, I'll put some photos up. Esperemos que Stevie todavía esté en la llamada para que muestre una foto de él. Actually, I'm the host. So, oh no, Stevie can do it. Look at this. Okay. So this is a photo of me in 2011. Esta es una foto de él en el 2011. Let me just move this here. Bueno, la pueden ver ahí. Esta es una foto de él en el 2011. My second home here in Sydney was a local hospital
su segundo hogar en Sydney era un hospital. As you can see, by having no hair all over my body, you can just imagine what they put me through in that hospital for 2.5 years. Como pueden ver, no tenía nada de cabello, así que se imaginan en lo que lo pusieron en el hospital, el tratamiento que le estaban haciendo en el hospital. In this photo, I'm putting on a brave face and a fake smile. En esa foto está poniendo una sonrisa valiente y una falsa, ¿no? Standing next to me in this photo, and you can't see him, was a friend of mine who isn't here anymore, who passed away from a very similar condition. Al lado de él, no pueden verlo, pero está un amigo que falleció muy joven, a la edad de 22 años, de la misma enfermedad. We lost him at the age of 22 years old. Tenía 22 años de edad. At the end of what they put me through in that hospital, they told me to get my affairs in order. Al final de lo que lo pusieron en el hospital, ese tratamiento, los médicos le dijeron que pusiera sus asuntos en orden. So at this stage, I decided to take the responsibility for my own health out of the doctor's hands. Así que ese día él tomó la decisión de tomar responsabilidad por su propia salud y hacer algo por ella. For 2 years, I went on a pristine diet. I went in search for something that was going to empower my body to heal itself. Por 2 años estuve en una dieta pristina y buscando cualquier cantidad de cosas para empoderar su salud. For 2 years, I didn't have alcohol, red meat, chicken. Y por 2 años no comía carne, pollo, no bebía alcohol. But added things to my diet like nutritional supplements, super juices, and antioxidants. Y lo que hacía era usar suplementos, antijugos, antioxidantes, jugos, superjugos. After 2 years, I didn't feel any better. I didn't look any better, and my test results weren't any better. Después de 2 años no se sentía mejor, no se veía mejor y sus resultados eran iguales. The next photo is a picture of me after that 2 years on that pristine diet. Esa foto es de 2 años después de esa dieta pristina. I still wasn't looking healthy, and you can tell by my skin, which was an indication of what was happening on the inside. Como pueden ver, su piel era un indicador de cómo se sentía por dentro. This photo was taken in October 2014 when I got a phone call from a friend of mine. Esa foto fue tomada en octubre del 2014 cuando recibió una llamada de un amigo. His name's Bart Cotter, and all he said to me was, I think I've found something that could help. Su nombre es Bart Codler y lo único que le dijo es que había encontrado algo que le podía ayudar. So I flew to America within a few days to check out what he was talking about. Así que voló a América en los siguientes días y para ver de lo que su amigo le hablaba. We're in the boardroom of a company called ASEA, and they're based in Salt Lake City in Utah. Estaba en un salón de conferencias de esta compañía llamada ASEA, que está basada en Salt Lake City, Utah. While sitting in the boardroom listening to the science behind this breakthrough, these bottles were sitting on the table. Mientras estaba sentado en este salón de conferencias, escuchando acerca de la ciencia de este producto, estas botellas se encontraban en la mesa. We didn't understand the science, but we did remember that what was in this bottle was 100% non-toxic and it could have health benefits. Él no entendía nada de la ciencia, pero lo único que lo que entendió de la conferencia era que este producto podía tener beneficios para la salud. So while listening in this meeting, we were drinking the stuff in this bottle. Mientras escuchaba la reunión, la presentación, estaba tomando lo que se encontraba en la botella. And while sitting there listening to the meeting, I drank about half a bottle of this stuff. Y mientras la duración de la conferencia, la presentación, se tomó media botella. The meeting finished and we went back to the hotel room to have a shower to get ready for dinner. La presentación terminó y volvió al hotel a bañarse para una cena.
I took off my shirt to have a shower, and I was really shocked because I didn't look like I looked when I was 20 years old. Así que se quitó la camisa para bañarse y estaba muy, what the heck. Quedó muy sorprendido porque se veía como cuando tenía 20 años. Come on. I thought I would throw that in for all the regulars on the call. Yeah, that's good, that's good. Solo para cambiar. That would be magic. Yeah. But I took my shirt off, and to my surprise, I had red spots all over my chest and my back and my shoulders. Cuando se quitó la camisa, pues quedó sorprendido porque estaba cubierto de manchas rojas en todo el pecho y la espalda. What I tried to achieve for 2 years on this pristine diet actually happened in 3 hours by drinking this product. Lo que él trató de lograr por 2 años en esas dietas pristinas, lo empezó a ver en 3 horas después de usar este producto. I didn't realize at the time, but I was going through a major detox. Él no se dio cuenta en ese momento, pero ya después se dio cuenta que empezó a ir a través de una desintoxicación muy fuerte. What wasn't supposed to be in my body was coming out so fast, it couldn't wait till I went to the bathroom. It was coming out of my skin. Lo que no estaba supuesto estar en su cuerpo, estaba saliendo de su cuerpo tan rápidamente que no le daba tiempo de llegar al baño y estaba saliendo por todo su cuerpo. Coming from Italy, you would love your coffee, yes? Yes, we do. Viniendo de Italia, les debe encantar el café. Yeah, so do I. And you must be suffering in America because the coffee isn't good. También. And you know what? My sister stopped drinking coffee, but I don't like Italian coffee. It's too strong. I see. También el café. Isn't that interesting? I know. Since I came to the US, You might be the only Italian. Using American coffees as well. I like it better. God. Well, dice Dani que ellos viniendo de Italia les debe encantar el café como le gusta a Dan, pero pues nosotros que vivimos aquí en América sabemos que el café acá no es muy agradable. So I love my coffee too, and for 2 years I've had a for 20 years I've had a caffeine intolerance. Y él tenía 20 años de intolerancia a la cafeína. Okay. If I have any more than 2 coffees on any given day, I'm buckled over in agony all day. Y si se tomaba más de 2 cafés en un día, se retorcía del dolor en el estómago. The day after we drank this product, I thought I'm going to test this product. I'm going to have more than 2 coffees. Después de tomarse el resto de la botella, digo, vamos a poner vamos a probar qué tan bueno es este producto. Así que se tomó más de 2 tazas de café al día siguiente. So I had 6 coffees at breakfast. Se tomó 6 cafés en el desayuno. And I went through the day without anything that reminded me of what I used to have, because a 20-year issue had gone in 12 hours. Y le pasó el resto del día sin tener nada de ese problema que le recordaba, esa intolerancia a la cafeína que tenía por 20 años. No tuvo ningún inconveniente. So that was the second breakthrough within 12 hours. Esa fue su segunda ganancia en 12 horas. Breakthrough number 3 within 48 hours. El tercero fue en 48 horas. My lungs were so damaged from all those hospital visits, from what they did to me in that hospital, that I was having trouble breathing and talking at the same time. Sus pulmones estaban tan dañados por el tratamiento en el hospital que tenía problemas al respirar y hablar a la vez. Within 48 hours, my lungs were working perfectly. Y en 48 horas sus pulmones estaban trabajando perfectamente. So we went back to Australia and we kept drinking this product. Así que volvió a Australia y continuó tomando este producto. By the end of 2015, so just over a year now from the time I started on the product. Para el final del 2015, solamente un poco más de un año después de comenzar a tomar el producto, the doctors gave me some very, very good news, and I was a very, very happy person. Los doctores le dieron una muy, muy buena noticia y él era una persona muy, muy feliz. And you can see by this next photo, which is just 1 year later. Y pueden ver en la foto que fue un año después. How healthy I looked
how the two major issues that I had wasn't in my body anymore, and how multiple injuries from playing sports from over 35 years ago had gone away. Pueden ver en la foto cómo se veía saludable, cómo los dos problemas serios que tenía en el cuerpo habían desaparecido, al igual que múltiples heridas y lesiones por deportes que había practicado en toda su vida, también habían desaparecido. So my body had been totally rebuilt just in 12 months. Así que su cuerpo había sido completamente reconstruido en 12 meses. See. So before I go into this, what this breakthrough is and what is in these products, I just want to talk to you about how disease starts. Antes de hablar de la tecnología de este producto, vamos a hablar de cómo las enfermedades comienzan. Every disease on the planet starts with a damaged cell. Cada enfermedad en el cuerpo comienza con un daño celular. And if that cell isn't detected, it will divide, it will mutate, Y si and esta it célula ends no up es spreading through your body. Y si esta célula no es detectada, empieza a mutar y empieza a multiplicarse en el cuerpo. So it goes from one damaged cell to two damaged cell to 4 to 8 to 16 and so on. Va de una célula dañada a dos células dañadas, luego 4, 8, 16 y así sucesivamente. Now we all know that the immune system is very, very important when it comes to repairing the body, for the body to heal itself. Y todos sabemos que el sistema inmunológico es muy importante cuando hablamos de recuperar la salud. We all have an immune system, but the Oh. thing is, the critical thing is the communication to the immune system to where the damage in the body is. Todos tenemos un sistema inmunológico, pero la parte crítica acá es la comunicación entre la parte que está mala en el cuerpo y el sistema inmunológico. There's only one thing in the body that detects this damage to tell the immune system. Hay una sola cosa en el cuerpo que le dice al sistema inmunológico que hay una célula dañada. And that's these molecules that we naturally produce called redox signaling molecules. Y son estas moléculas que nosotros naturalmente producimos y son llamadas moléculas de señalización Redox. These molecules are responsible for detecting cells, protecting cells, repairing cells, and replacing cells. Estas moléculas son responsables de detectar células, proteger células, reparar células o reemplazarlas. And they also activate antioxidants which do not work. They are useless unless they're activated by these redox signaling molecules. También activan los antioxidantes que de lo contrario serían inútiles si no fuera por la función de las moléculas. These molecules are also key in the regulation of our 12 major systems. Estas moléculas también son clave en la regulación de nuestros 12 sistemas mayores del cuerpo. They also signal the immune system and the body to cope with, to deal with, to get on top of bacteria, virus, and infection. También detectan virus, bacterias e infecciones. See. So these molecules are critical and crucial to life. If we were not producing them right now, we would be dead by the end of this presentation. Estas moléculas son vitales y cruciales para la vida. Si no las estuviéramos produciendo en este momento, estaríamos muertos en cuestión de minutos. Now you know the role and function of these molecules within the human body. Ahora saben el rol y la función de estas moléculas en el cuerpo humano. You will understand that children produce them in abundance, and that's why they heal and recover so quick. Entendemos que los niños producen esto en abundancia, por eso ellos sanan y se recuperan tan rápidamente. They are filled with energy. They run around all day. Nunca se les acaba la energía, corren todo el día. They get to puberty and production of these molecules slows down, the age 12, 13 years old. Y cuando llegamos a la pubertad, la producción de la molécula empieza a disminuir.
When we get to the age of 50, my age, we only have about 50% production left. Cuando llegamos a los 50, únicamente producimos el 50% de esta molécula. When we get to 70 years old, we only have about 10% production left. Y a la edad de los 70, únicamente producimos el 10% de esta molécula. So at the age of 70 plus, we are healing 10 to 20 times slower than what we did at the age of 10 years old. Así que a la edad de los 70 o más, solamente sanamos 10 o 10%, 10 veces más lentamente que un niño de 10 años. We have some great news for Italia, for anybody on the planet. Tenemos muy buenas noticias para Italia y para cualquier parte del mundo. This company called ASEA has produced the exact same molecules that's found in every single healthy cell in our body, outside our body in these products. Esta compañía ASEA ha producido estas moléculas, exactamente la misma molécula que es producida en el cuerpo, fuera del cuerpo, y está en esa botella y en esta gel. This breakthrough didn't happen overnight. This took 17 years and science thought it was impossible. Este descubrimiento no fue hecho de la noche a la mañana, tomó 17 años a la ciencia para lograrlo. So now we can top up a 70-year-old to heal and recover like they're 10 years old again. Ahora podemos saturar el cuerpo de una persona de 70 años para que sane y se recupere como un niño de 10. There's no supplement on the planet that can get close to what this does for the human body. No hay suplemento en el planeta que se le aproxime a lo que puede hacer este producto por el cuerpo humano. We still need to eat food, of course, and have nutrition in our body. Por supuesto, tenemos que seguir comiendo y dándole buenos nutrientes al cuerpo. That is all the material for the body. Estos son los materiales para el cuerpo. But like a house, if you go to build a house and you've got the block of land and you have the building material sitting there, Como en una casa, si vas a construir una casa y tienes todos los materiales para la construcción, nothing's going to happen to the house or the house being built, and nothing will happen to the material unless the labor comes in to build the house. la casa nunca va a ser construida a menos de que venga el obrero o la mano de obra y haga el trabajo. So these molecules are the labor for the body. They make everything work. So the material we're putting in, it makes it work a lot more efficiently. So now we can supplement with the material and the labor as well. Así que estas moléculas son el obrero, son la mano de obra que hace que estos nutrientes entren al cuerpo y funcionen. Así que hoy en día ya podemos darle los nutrientes y la mano de obra al cuerpo para que funcione óptimamente. Yeah, so these molecules are the signals, the communication, the combustion to make the whole body work. Estas moléculas envían la comunicación para que funcione el cuerpo bien. I'm going to use this example. I have to with you ladies sitting here. You know when you've got a beautiful red Ferrari. Voy a usar este ejemplo. Como cuando tiene un hermoso Ferrari rojo. It has to be red. Yes, yes. Okay. Tiene que ser rojo. El Ferrari tiene que ser rojo. Un Ferrari rojo. And it's a beautiful car. It can beat a lot of other cars on the road. It's got a beautiful purring motor. Es un hermoso carro, puede vencer o rebasar todos los otros carros en la carretera. Tiene un hermoso motor, ¿what? El motor. Yep, engine, You've got the best oil in it. You've got the best gas. El mejor aceite, el mejor combustible. You go to jump in the car to start the Ferrari. Vas y te montas en el Ferrari y lo vas a encender. And nothing happens because there's no spark plugs. Pero nada pasa porque no tiene las bujías. The Bujía, spark ¿no? plugs. España de bujías, Roberto. The spark plugs ignite the fuel and make the motor start so the car can move. Que son los que producen la ignición o el encendido y hacen que el carro, el motor arranque. These molecules are the spark plugs for the body. Estas moléculas son
la bujía para el cuerpo. They ignite, they combust everything to get moving and to work. Ellas son las que hacen que arranque el cuerpo, el motor y haya combustión. After 5 years, ASEA has got these molecules into a topical gel. Después de 5 años de estar el suplemento en el mercado, ASEA creó el tópico, la gel. And ladies, as you know from seeing my photos, prior to me using this product 2.5 years ago, I used to be quite ugly. Y como pueden ver en la foto, You're so handsome now. 2 años y medio atrás, como pueden ver en la foto, él solía ser bien feo. Roberto said that you still are. Yeah, of course, yeah. Yeah. I've got plenty of friends like Roberto. Y- these are your friends? Good. They always say I am. So just to reiterate what we've gone through with some key statements. Para recapitular lo que acaba de decir, ASEA is the single greatest health science, anti-aging, and sports performance breakthrough of our lifetime. They don't think there will be a bigger breakthrough. ASEA es el avance tecnológico o el descubrimiento científico más grande en la ciencia de la salud, de los deportes y el antienvejecimiento de todos los tiempos. There's no supplement or skincare range on the planet that can come close to what these do for the human body, and there probably never will be. No hay suplemento o producto para la belleza que le llegue cerca a lo que estos productos pueden hacer por el cuerpo humano, Because nothing else has these molecules in them. porque nada más en el mercado tiene estas moléculas. The company has 37 overlapping patents for the next 20 years of the process of how to make these molecules. La compañía tiene 37 patentes, una encima de otra, por los siguientes 20 años para que nadie copie este producto. These molecules are the body's weapon of choice. Estas moléculas son el arma de escogencia del cuerpo. Café. And in saying all that, that makes ASEA the most compelling opportunity in the world right now. Y diciendo esto, esto hace a ASEA la oportunidad más grande que hay en el mundo hoy en día. I could keep going for the next 3 hours, but what we'll do, we're going to open up to some questions or testimonials. Yeah, I have a question. Podría- Make sure I understand. Se podría hablar de esto por 3 horas más, pero ahorita vamos a abrir los micrófonos para preguntas y respuestas. Can you open the microphones? Just Cristina has a question. yeah, sure. Just to make sure that I do understand the concept. Sure. Okay, so this molecule, I understand that when you take drugs, you know, drugs and medication in general, Yes. cut the communication between cells, the electrical communication between cells. And this molecule, Redox, reestablished that communication. Absolutely, yeah. It's critical to cell-to-cell communication. Yes. Okay, so yeah, you want this? Yeah, and what it will do, I mean, our goal obviously is What's his name? Then just Dan. so. Okay, so but my question is, and I understand how this is a repair action of the damage of like damaged cells, but how does an illness? You saw, I guess you went through cancer. I went through cancer myself. Okay, so I did chemo and I did all that. So now this is all that stuff is in my body. yes. So by taking ASEA, you know, all that stuff will, you know, will go through a detoxification is going to come up because ASEA will restore that communication between my cells. But let's say someone who's ill before taking medication. Yes. You know, when I found out I had cancer, I haven't taken medication in over 20 years before that. Okay. Sure. But my body got, well, whatever. I got cancer. So how does I'm trying to formulate my question. How does this ASEA help healing
without, do you understand? Yeah. So we're producing these molecules, right? You can hear me now? Okay. I'm going to translate the question. Okay. Cristina estaba preguntando que ella entiende que las moléculas hacen una función de reparación en la comunicación entre las células y que, pero en el caso de una enfermedad, alguien que antes de estar enfermo, antes de usar medicina o droga para el tratamiento de la enfermedad, cómo ASEA iba a reparar esa enfermedad antes de usar la medicina. So we naturally produce these molecules in every single cell in our bodies. Nosotros producimos esta molécula todos los días en cada una de nuestras células. I don't want to go too deep, but what happens within the cell, there's energy production from the cell. The mitochondria produces the energy. Sin profundizar mucho, en el cuerpo hay producción de energía en la mitocondria. As it's producing the energy, it's also changing the molecular structure of salt water into these redox signaling molecules. Pero a la vez que la mitocondria produce energía, también está cambiando la estructura molecular del agua salada que está en el cuerpo y produce estas moléculas. Now, there's two major problems when it comes to this production. Entonces, hay dos problemas mayores cuando viene a la producción de esta molécula. Firstly, as you know, production slows down dramatically as we age. Bueno, primero, como entienden, la producción reduce dramáticamente a medida que envejecemos. Secondly, these molecules only have a split second to detect a cell. Segundo, estas moléculas actúan en fracción de segundos en el cuerpo antes de detectar un daño celular. And if they don't detect the cell and do their job, they will revert back into what they were made from, which is salt and water within the body, and go back through the process again. Y si no detectan en esa fracción de segundo un daño celular, vuelven a la célula y comienza el ciclo de nuevo y vuelven y se convierten en agua salada. Every single disease on the planet is a redox disease. Cada problema en el cuerpo es un problema redox. And all that means is Reducción de oxidación. all that means is these molecules didn't detect the damaged cell in the first place. Y todo lo que significa es que estas moléculas no detectaron el daño celular en primer lugar. But then because of the lack of production and these molecules only last for a split second, there's not enough to get to the damage to get on top of it once the damage spreads. Entonces, el problema radica en que por la razón de que simplemente duran una fracción de segundo y como ya tenemos una muy pequeña cantidad en el cuerpo porque la producción disminuye, pues estas no logran detectar el daño celular. So ASEA has taken medical grade saline, just salt and water. Entonces, ASEA lo que ha hecho es simplemente tomar agua pristina y sal y cloruro de sodio de alta calidad. Over 3.5 days, the salt water goes through a process where it breaks the atoms down into free floating atoms, and then they reconstruct the atoms into these stabilized, balanced redox signaling molecules. Y a través de un proceso de 3 días y medio, ASEA lo que hace es rompe las moléculas de hidrógeno, oxígeno, cloruro y sodio y las reconstruye de la misma manera que están en el cuerpo, en la estructura de la molécula. There's no structural difference between the molecules that we produce and the ones in this bottle. No hay una diferencia en la estructura de las moléculas que producimos en el cuerpo y las que se encuentran en esta botella. But the great news is the one that we produce lasts for a split second. The ones in this bottle work in the body for up to 3 hours. Pero la buena noticia aquí es que las que produce el cuerpo solamente duran fracción de segundos, pero las que están en esa botella duran hasta up to 3 hours, you said? Yeah. Hasta 3 horas. So Las consumimos. it's very hard for ASEA's redox signaling molecules not to find something within the body. Así que es muy difícil para las moléculas
Redox de ASEA, no encontrar un daño celular en el cuerpo. If we're saturating the body and it's getting to the damage doesn't have a chance. Entonces, si estamos saturando el cuerpo con estas moléculas y hay un daño, ese daño no tiene ninguna oportunidad. Yeah, so just basically their role is to detect cells and determine what to do with it. They don't do what the role of the immune system is. They signal the immune system to protect, repair, or destroy and replace. Así que básicamente el rol de la molécula es esa, salir al cuerpo y detectar daño celular y enviar señales o la comunicación al sistema inmunológico para que venga y repare. But what they're also doing is detecting things in the body that should be there as well. Y también hace algo más, que es detectar algo que falte en el cuerpo para que venga y lo sustituya o lo ponga ahí. There's people with all sorts of issues where they have to go and have things rebuilt, like their knees and shoulders and so on. My shoulder. Ya, hay gente que ha tenido problemas de que tienen algo que les falta porque algún daño y tienen que hacer un reemplazo, como en una rodilla, un cartílago, en fin, un ligamento, So como me pasó a mí. Yeah. if these molecules come across something that should be there, like bone, tendon, ligaments, muscle, organ, and it's not, it will signal the body to regenerate the tissue. Así que si la molécula encuentra que hace falta algo, entonces también como un cartílago, ligamento, hueso, músculo, nervio, también le informa al sistema inmunológico para que venga y lo sustituya o lo ponga ahí. All we ask is for anybody who's using these products to use them for at least 3 months. Todo lo que se les pide a las personas es que usen el producto por lo menos 3 meses. It's scientifically impossible for these molecules not to work. Es científicamente imposible que estas moléculas no trabajen. They work within a split second of consuming them or applying them to the skin. Estas actúan inmediatamente en cuestión de segundos tan pronto como las usamos. But because we want people to make sure they can believe in what we've got, Pero como queremos que la gente crea en lo que decimos, we ask people to use the products for 3 months because we want them to see or feel something from using the products. le pedimos a las personas que lo usen por 3 meses porque queremos que ellos sientan o vean un cambio y que ha actuado el producto. 90% of people will feel or see something within 90 days. 90% de las personas van a decir o sentir algo en los siguientes 90 días. It would have worked for 100% of those people within a split second. Pero trabajaría para el 100% de las personas en cuestión de segundos. It cannot not work in the human body. No puede no trabajar en el cuerpo humano. Sí. Wow. It's interesting. Very interesting. Muy Incredible. Yeah. Increíble. Yeah. So, I mean, the fantastic thing is with this business model that I heard about this technology, and that's the reason why I'm physically still here. Hay un modelo de negocio que por él fue que él logró escuchar de este producto. And the fantastic thing for you guys is that because of this word of mouth business model that you've heard about and you're here. Y lo fantástico es que gracias a este modelo de negocio de boca en boca, pues todos nosotros hemos escuchado acerca de estas moléculas. So we want people moving in the right direction with their health, but also we can help people to be financially healthy as well. Queremos que las personas vayan en la dirección correcta para recuperar su salud, pero también queremos ayudarles financieramente. Yeah. We'll keep taking questions or any more questions you guys have got. Stevie's always got some great things to throw in. So Stevie, don't be shy about coming in and sharing some of your knowledge with everybody on the call. Stevie va a compartir algo. So that would work also for heart problem, blood pressure, really anything. También trabajaría esto para problemas cardíacos, de presión sanguínea, cualquier cosa. Is there a cell involved? Sí, hay una célula envuelta. Yeah. Wow. Sí. Yeah.
Anywhere that there's a cell involved. So we always get people coming to us and say, does it work for this condition? Does it work for that issue? Siempre hay gente preguntando, ¿funciona para este problema o para este otro? And Dr. Gary Samuelson, who's the atomic and medical physicist who stabilized these molecules outside of the body, just always says, is there a cell involved? Hay el médico, el doctor Gary Samuelson, quien es el médico físico atómico que estabilizó la molécula, responde a esta pregunta, ¿hay una célula envuelta? Yeah, that makes sense. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah, and there's plenty of testimonials about heart diseases and blood. We have here a very good testimonial from a heart disease. Sí, hay muchos testimonios de problemas de cardíacos y de presión arterial. Precisamente, ahora que lo menciona, Roberto tuvo un ataque cardíaco y tiene un marcapasos. Su corazón únicamente funcionaba al 30% y recientemente estuvo haciéndole una visita al doctor y el doctor estaba sorprendido porque dice que su corazón funciona al 60% que estaba haciendo. No sé si lo quieran escuchar del mismo, pero si él lo quiere decir. I'm going to just say it in English. You got it? Perfecto, eso es lo bueno. Italianas. So there's a lot of scientific validation behind these molecules and what their role is within the human body. Hay plena validación científica de estas moléculas y de su funcionamiento en el cuerpo. There's nearly 20,000 peer-review articles. Hay alrededor de 20,000 peer review, quiere decir artículos revisados por expertos acerca de estas moléculas. There's been 3 Nobel Prizes given for the discovery of redox signaling within the body and their role within the body. Hay 3 premios Nobel por el descubrimiento de estas moléculas redox. There's 1,200 textbooks on redox biochemistry. Hay 12,000 libros escritos acerca de la bioquímica de este producto. In this field of science, redox biochemistry is the fastest growing field of science in the world. Y para los expertos dicen que la bioquímica es el campo de la ciencia de más rápido crecimiento en el mundo. Yeah, so if anybody ever says it's just salt water, you can let them know that there's 37 overlapping patents on the process of how to make this salt water. Así que si alguien les dice eso es solamente agua salada, le dicen, bueno, hay 37 patentes una encima de la otra de cómo fabricar agua salada. Yeah, there's only 2 places we can get these molecules. Solamente hay 2 lugares en el mundo donde podemos encontrar esta molécula. One's in these products. Una en estos productos. And the other one's in our body. Y las otras en el cuerpo. Yeah, it's the only thing on the planet that we can consume that is 100% non-toxic, bioactive, and native to the body. Es lo único en el planeta que podemos encontrar que es 100% no tóxico, bioactivo y nativo para el cuerpo. So you can feed the ASEA Redox supplement to a newborn baby and you can apply the gel to a newborn baby skin. No problem. Le podemos dar el suplemento a un bebé recién nacido y aplicar la gel a un bebé recién nacido, sin ningún problema. Sí. How many coffees do you drink per day now? ¿Cuántos cafés tomas? ¿Cuántos cafés te tomas? Yeah. The sixth one. You know, it's funny. I can have 4, 5, 6 now, and it's strange because 20 years I had that issue and I couldn't have more than 2. Es increíble porque ahora se toma 4, 5, 6 cafés y que es interesante porque antes no se podía tomar más de 1 o 2. O sea que se está poniendo al día con los cafés. Yeah. You are catching up with the coffees that you didn't drink in the last 20 years. Yeah, see. Yeah. Definitely. Good. Muy bien. ¿Algo más? Mary, ¿Más preguntas? I think if you open the microphones, maybe people can ask questions. Just what we'll do, we'll just say we're going to unmute everybody, and anybody that wants to mute themselves again can mute themselves straight away, so everybody can comment. Vamos a abrir los micrófonos y cuando quieran cerrar el micrófono ustedes mismos lo pueden hacer. Es normal que algunos días de tantos, cualquiera, al ingerir la ASEA sienta náuseas.
Dice Roberto que sí, es normal que después de estar tomando el producto, sorry, dice Roberto, dice Roberto that if it's normal that after in some days after using the product he feels nauseous. Yeah, still a lot of repair, and that's the toxins leaving the body. Sí, que todavía hay mucho que reparar, entonces todavía hay toxinas. So more water. Quiero decir que More water, Mauricio. Para las demás personas que sepas que que tomen mucha agua. He can drink water because of a lot more water. A lot more. For everybody drinking the product. Okay, bueno, es recomendable tomar mucha agua, but he's in a situation, it's a tricky situation because he can't drink water because of the kidneys. Because the kidneys, yeah. So just drink as much as possible. I mean, things are repairing in there, so it's just a matter of him balancing how he's feeling with having as much good filtered water as possible for what his body's saying. Tomar bastante. He's drinking a bottle a day. Roberto se toma una botella al día. As a matter of fact, a little less, 28 ounces. 4 ounces his wife, 28 ounces himself. Él se toma 28 onzas, que son casi el litro completo, y su esposa se toma 4, una en la mañana y en la noche, porque el problema de Roberto es bastante serio. Ya está recuperándose muy rápidamente. Andrea, can you hear? Andrea? Yes. Hello, Andrea. Hey, just Andrea's from New Zealand, but originally from Brazil, and she speaks you basically half Italian too. Spanish and Portuguese. Yeah, so this not much for Spanish, but I will try. She's a great lady from New Zealand. Yeah, I just want to add answering the question about what ASEA does to you before you go through operation or anything like that. Ahí lo están grabando. Y mañana o pasado Roberto nos lo manda algo. Sorry, Danny. Dame un segundo, perdona, Andrea. Sorry. Sí. Can you close the microphone from Carmen because she's having a conversation and we can talk. We can listen. Okay, continúa. Sí, I have a sharing what happened to my sister-in-law, that she was diagnosed with the breast cancer stage 2 just 2 weeks ago. Voy traduciendo. Let me just translate a little bit while you continue. Entonces dice que para reforzar lo que está la pregunta de Cristina, ella está hablando del testimonio de su cuñada que fue diagnosticada con cáncer de seno 2 semanas atrás. Okay, go ahead. Sí. So what happened, as soon as we hear that, we sent you 2 bottles of ASEA to her house. Tan pronto se enteraron, enviaron 2 botellas de ASEA a su casa. Sí. She was taking 1 cup in the day, 1 cup in the night. Estaba tomando una copa en la mañana y una en la noche. Yeah, and was less than 2 weeks. She decided to get a little bit more, just drink a little bit more. Y antes de las 2 semanas decidió tomar más. Yeah, she still have to finish another bottle, and we order more for her. But before she finished half a second bottle, she texted us, and she tell us that her cough in her body, it feels stronger. Antes de acabar la segunda botella, les envió un mensaje diciendo que you say the cough, the feels like stronger cough. La tos se le puso más fuerte. And she really gonna continue
to take ASEA in her operation. It's on 22nd this month. Ella va a continuar tomando ASEA. Su operación es el 22 de este mes. She's very fragile emotionally. Es bien, está muy frágil emocionalmente. She have a possibility to spread to her arm. Tiene la posibilidad de spray. Yeah, spread. Spread. Se dispersa al brazo. And she's very concerned about it. And she's taking ASEA, and that will help her to build up more immunity or get through this. So she tiene mucha consideración al respecto, está muy preocupada al respecto. But she was taking, regardless what it does, but now she has a proof that her cough is not intense and she is more stronger. So she's starting to believe that she can get through the operation and maybe chemo, maybe radiation. So she emotionally get through this. If I have to lose my hair, I lose my hair. So ASEA starting to be helping her to even get more focus in fighting against this disease. Oh, okay, very interesting. Entonces dice que ella va a continuar tomándolo sin importar lo que pase, pero lo que dice es que ya ha tenido una ganancia porque ya ha sentido que ya su tos ha disminuido, pero no solo eso, se siente más fuerte y emocionalmente está más fuerte. El producto también le ha servido para como esperanza y como para darle un poco más de concentración y enfocarla en su enfermedad y pasar a través de la operación, la quimioterapia, la radioterapia y este tipo de cosas. So for me, she took ASEA to have hope, and now she having small proofs and building up her emotionally and her strength to get through this. So she will never stop. She will starting to have proof herself that it works for her, even if she's sick. Nice, okay, very good. Sí, ella dice que para ella empezó a tomar ASEA para que le diera esperanza y ahora ya ha empezado a ver que funciona y a darle ganancias y va a continuar usando el producto porque ve como que es algo que le está haciendo provecho. Sí, gracias. Thank you very much. Gracias. Thank you, Andrea. Thanks for coming on. I know you have to go to work. Yes. Okay. Bye. Okay. Bye. Bye. Hola. Tengo una pregunta yo para Dan. Mauricio. Ok, muy bien. Dale, Chris. A ver, mira, vamos a ver. Tengo una pregunta referente a este tema de un daño severo a la cadera. Si claro, oír hablar de cosas antes, pues ahí sí tiene alguna experiencia concreta. En este caso, una persona que tiene problemas severos de cadera, que casi no puede moverla. Entonces, en este caso, sí tiene alguna experiencia ya con la gente que después de este problema, digamos, ya empezó a andar, mover la pierna y cosas parecidas. Ok, muy bien. Chris wants to know if you have any experience, if you came across with any testimonials of somebody with a hip problem. This person has a hip problem, can walk, so he wants to know if you know somebody that after using ASEA start to recover. Yeah, I mean, my mum, she couldn't dance anymore. She's dancing now because of a hip problem. That's my closest experience. Yes. Ok, él tiene una experiencia muy cercana que es la de su mamá. Su mamá no podía bailar precisamente por un problema de cadera y se ha recuperado. So is she recovered completely? Yeah, there's no problems at all. Even her shoulder, she couldn't play tennis. That's not a problem anymore either. Igual su hombro. Sí, su hombro también porque jugaba tenis y no podía y ya está completamente recuperada de la cadera y el hombro. How long she has been drinking it?
About a year, 1 year now. Lleva un año tomando el producto. Yeah, and there's plenty of people that have come out of wheelchairs with these issues with their knees, their hips, their back, just problems like that where they're not mobile anymore. A lot of people are walking around now, no problem. Hay mucha gente que sí, que se ha levantado de sillas de ruedas, que ya caminan y hacen ejercicio y se han recuperado completamente. Yeah, there's a video actually in YouTube. There's a video of a lady that he was in a wheelchair and now they show her the progress and now she's actually running and going upstairs. Hay un video en el internet de una señora que estaba en una silla de ruedas, su hija empezó a darle el producto y muestran poco a poco la transformación y el progreso. Después ya caminando en la playa, luego ya un poco más caminando más rápidamente y luego subiendo escaleras. La señora no dicen cuánto tiempo, pero después de un buen tiempo ya completamente recuperada. Mauricio, y última pregunta en este caso, para el caso de la cadera. ¿Qué cantidad su madre estaba tomando? Ajá, sí, solo quiero decir, mira, él está mostrando la foto de la persona de la que estábamos hablando en silla de ruedas, que ya no está en la silla de ruedas. He wants to know how much was the doses, how much your mom was drinking. Now they're on 1/4 of a bottle a day each, my mom and dad. La mamá se tomaba 1/4 de botella al día, que son 3 copas en la mañana y 1 en la noche. To really speed up the process to get maximum results, 1/2 a bottle a day. Pero si quieres acelerar el proceso y tener un máximo de sanación, hasta media botella al día. 6 copas en la mañana y 1 en la noche. Gracias. Okay. Muy bien. Yeah. So this is the lady in the wheelchair. This is a friend of our mother. There's a lady, esa es la señora en la silla de ruedas, una amiga de su mamá. I'll just get the dates just so everybody's clear. That photo was in March 2016. Esa foto fue en marzo del 2016. And then we've got, no, sorry, it was sent to me in March 2016. The photo, no, the dates on the photo. La foto se la enviaron en marzo del 2016, pero la foto fue tomada antes. 2016. Yeah, so this is about 7 months later. Y este es el video de la misma señora 7 meses después. Yeah. Slow down, you know, dice que es más despacio, más despacio. Slow down, slow down. Y la señora, su hija está hablando está preguntando, está diciendo, esta es mi mamá, que 7 meses atrás estaba en una silla de ruedas. How old is the lady? 80, and this is 1 month later. Y un mes después del video anterior, está subiendo en las escaleras, la misma señora. 80, ya. 80 años. ¿Años es años? Ane. 80 años. There's plenty of those examples. They're not just one-off examples. Como este. Hay muchos, sí. Yeah. Wow. Is this in YouTube? Yeah, the Wonder World, yeah. The Wonder World. Sí, Wonder Water, the Holy Grail, the Fountain of Youth, the Liquid of Life, the Silver Bullet. Yeah, they call it different. La llaman el agua maravillosa, el Holy Grail sería el cáliz de la vida, la droga perfecta, el agua sagrada, el agua bendita, la molécula de Dios, la molécula divina. You heard this one? The molecule of God is another name that I heard. The perfect drug, the molecule of God, the divine molecule. There's so many names that people call this
product. Le han puesto todos los nombres que quieran. Yeah. Oh, yeah. Muy bien. All right. Muy bien. Excelente. Fantástico. Beautiful. Well, if there's no more questions. ¿Alguna pregunta? Good. We have English call in 1.5 hours. En 1 hora y media tenemos una llamada en inglés para las personas que tengan a gente aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo que hablen inglés. And we have 8 de la noche, tiempo del este. Dr. Gary Samuelson's doing a webinar in 2.5 hours. Oh, Roberto, you need to listen to this one. In 1.5 hours, right? 2.5. En 2 horas y media el doctor Gary Samuelson va a estar dando un seminario, una presentación. Ah, you're going to be sleeping. Yeah, pero va a serlo dirigido, I think it's directed to physicians or people in the health field. Yeah, this is a health call, but you know, we've got the man himself, which is fantastic. Sí, entonces él va a hacer un seminario y va a ser dirigido a personas profesionales en la salud. So you can get those details from A-Team Support. Los detalles .com. Aquí están, es ateamwebinar.com. A-Team Webinar, ¿no, Dani? I have A-Team Webinar will take you straight in, yes. I held, and there's another one, heldprowebinar.com. Okay. A-teamwebinar.com. I'm going to put it in the chat. Yeah. For everybody in Spain. Voy a ponerlo en el chat para toda la gente en España. Voy a ponerlo, I'm going to send it to everybody all around the planet. Oh, Stevie's just put it up. Here we go. Muy bien, Steve está poniéndolo en este momento. Sending to Panama, Costa Rica, Guatemala, and Colombia, and all the other countries. Muchos grupos, mucha gente. Yeah, we have a lot of people to share this information. Así que si pueden enviárselo a todas las personas, va a ser en inglés, pero pues algo podemos captar. All lowercase, you just put it back in. No, ateamwebinar.com, all lowercase. Webinar es el link. Yeah. Muy bien. Thank you, Stevie. Awesome. We've got the same calls on next week. Las mismas llamadas, mismo horario, próxima semana. We're looking to get this through Italy, so we need an Italian translator. Así que queremos llevar esto a Italia, necesitamos un traductor en italiano. Okay. ¿Cómo se llama? Lea. Yeah, we have one. Her name is Lea. She's really good. Perfect. We can do that. We can do that for sure. Yeah. For sure. I don't know if do you guys want to go through the promotion or not? The PowerPoint? ¿Quieren escuchar la promoción? Yeah, we're running out of time, sorry. Okay. Una promoción buena, maybe tomorrow or after tomorrow. Yeah, we can do it on Friday. We can do it Thursday. Yeah. Thursday I will night. explain the promotion to them here after the call. Roberto's got a copy of the PowerPoint. He's going to translate it. Oh, genial. Muy bien. Genius. Awesome. Yeah. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Gracias. Okay. Ciao. Thanks for coming on.